Hoy hemos venido a ensuciarnos un poco las manos y descubrir la ciencia que hay detrás de las cerámicas. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo funciona esto del barro? ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, aquí sobre todo trabajamos el barro enfocado en la escultura, ¿vale? Tanto la escultura cerámica como la escultura para moldes. ¿En qué consiste la escultura para moldes? La escultura para moldes, pues eso, es para realizar otras piezas a partir de un modelo original, ¿no? ¿Y el barro para cerámica lo trabajáis de manera diferente? ¿En qué se diferencia el barro para cerámica? El barro para cerámica tiene que tener un grosor específico para poderse cocer, ¿vale? No puede tener una pared de más de 1 centímetro y luego pues tener un agujerito para que pueda escapar el oxígeno, ¿no? A la hora de calentarse las moléculas tienden a expandirse y necesitan una salida, ¿no? ¿Y podemos cambiar también el tipo de barro para tener acabados diferentes en la pieza final? Sí, a ver, nosotros tenemos que plantearnos siempre qué tipo de barro utilizar para la pieza que queremos tener, ¿no? Por ejemplo, si una pieza es muy dulce, muy suave, se me puede ocurrir decir, bueno, pues hago una pieza de porcelana que va a quedar pues muy fino, muy blanca, muy dulce, y si hago pues un material para una pieza para moldes, utilizaré un barro rojo de baja temperatura, barato, el más barato que haya, que se pueda trabajar bien. Incluso podemos mirar también los tipos de barro para saber qué esmaltes poner después, si trabajar con un barro de baja temperatura porque me interesa un esmalte de baja temperatura o un barro de alta temperatura para un esmalte de alta temperatura. O también trabajar con barros con chamota, que la chamota es barro cocido que está molido como pequeños ladrillitos, ¿vale? Que eso lo que hace es aportar un poquito más de fuerza, plasticidad, ¿no? Y de fuerza a la pieza, ¿vale? Para hacer piezas más estilizadas a lo mejor. El principal componente de las cerámicas son las arcillas. Cuando mezclamos las arcillas con agua, obtenemos el barro, una sustancia que nos permite la plasticidad que necesitamos para poder darle forma a la pieza. Para obtener una pieza de cerámica tenemos que pasar una primera etapa que se conoce como etapa de secado. En esta etapa se calienta la pieza a baja temperatura para eliminar toda el agua que tiene. La pieza que obtenemos después de la etapa de secado es la pieza más frágil, porque el barro, al perder el agua, pierde toda su plasticidad y la arcilla todavía no está formada. La cerámica se formará en la siguiente etapa, la etapa de sinterización. En esta etapa se alcanzan temperaturas muchísimo más altas. Estas temperaturas permiten que la arcilla pase de su fase cristalina inicial a una fase vítrea. En la fase vítrea, a altas temperaturas, se forman nuevos enlaces químicos, que son los que darán a la cerámica toda su resistencia. De hecho, cuanto mayor sea la temperatura durante la sinterización, más estable será la cerámica, se eliminarán más poros y tendremos una pieza muchísimo más resistente.